Vamos a hablar ahora sobre soluciones amortiguadoras. Las soluciones amortiguadoras también las conocemos por su término o su definición en inglés, que sería soluciones buffer, o también las denominamos en español soluciones tampón. ¿Listo? Cuando hablamos de solución amortiguadora, buffer o tampón, nos estamos refiriendo a lo mismo. Una solución amortiguadora, ¿cierto? Si estamos hablando de soluciones acuosas, siempre va a estar constituida, pues va a estar conformada por un par ácido débil, base débil, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? Va a estar constituido por un ácido débil y su respectiva base conjugada o por una base débil y su respectivo ácido conjugado, ¿sí? Entonces, ¿qué son las soluciones amortiguadoras? Las soluciones amortiguadoras son aquellas soluciones que son capaces de resistir a cambios en el pH, ¿sí? Son aquellas que la idea es que mantengan el pH que tienen inicialmente, lo puedan mantener, independientemente de estrés que nosotros podamos generar, estrés ácido o estrés básico que podamos generar sobre esa solución, ¿sí? ¿Eso qué significa? Entonces, recordemos que estas soluciones amortiguadoras, ¿cierto? Están constituidas por un par ácido-base conjugado. Es decir, en esa solución vamos a tener un ácido débil y vamos a tener una base débil, ¿sí? La respectiva base conjugada del ácido. Entonces, si nosotros por alguna razón en esa solución agregáramos una situación de estrés, ¿cierto? Una situación de estrés que, por ejemplo, fuese aumentar la concentración de iones H+ en esa solución. Entonces, si nosotros aumentamos la concentración de iones H+ de la solución, estaríamos modificando el pH inicial de esa solución amortiguadora, ¿cierto? Entonces, para que la solución mantenga el equilibrio y vuelva al pH inicial, ¿cierto? O supere ese estrés que nosotros estamos agregando al aumentar la concentración de iones H+, lo que ocurre es que en esta solución amortiguadora o buffer, la base que está presente allí, ¿cierto? Se encarga de neutralizar el exceso de iones H+ que nosotros hemos adicionado a esa solución, de tal manera que el equilibrio en esa reacción ácido-base conjugada se mantenga o se restablezca y nosotros podamos volver al pH inicial que teníamos o lo más cercano al pH inicial que teníamos en la solución amortiguadora. Eso cuando el estrés que agregamos a la solución es un estrés ácido. También a esa solución amortiguadora nosotros podríamos agregar un estrés que sea básico, ¿sí? Por ejemplo, agregar una base fuerte, por lo tanto van a haber hidroxilos. ¿Y qué hacen esos hidroxilos? Pues van a consumir los iones H+ que están presentes en la solución. Entonces, si fuese así, va a ocurrir que hay una disminución en la concentración de iones H+ o de protones presentes en esa solución. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta solución amortiguadora? Entonces, lo que va a hacer la solución es que el ácido que está presente en esa solución va a disociarse y al disociarse, pues recuerden que, o a ionizarse, y cuando el ácido se ioniza, pues va a ceder iones H+ o protones H+ al medio. Al hacer eso, por lo tanto, la idea es que se compense la concentración de protones que se perdió por el estrés básico que pudimos adicionar allí y volver a restablecer el equilibrio y mantener estable el pH inicial que tenía la solución amortiguadora. Eso a la final, si hablamos en términos de conceptos o definición, es lo que nosotros esperamos que haga un sistema ácido-base conjugado para amortiguar el estrés ácido básico que nosotros podemos agregar a una solución. ¿Listo? ¿Cuáles son los criterios mínimos que debe cumplir una solución amortiguadora? Los criterios mínimos que debe cumplir una solución amortiguadora está lo que ya mencionamos. Tiene que estar constituida por un par ácido-base conjugado. Generalmente, si seguimos con las definiciones de ácido y de base planteadas en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pues el ácido siempre lo vamos a identificar como HA y la base la vamos a identificar como A superíndice menos. ¿Listo? Entonces, el principal criterio, o sea, como criterio mínimo, el primero que encontramos es que en la solución debe haber un sistema ácido-base conjugado. ¿Listo? Ahora, el segundo criterio nos dice, no basta con que tengamos un ácido o una base
conjugados en esta solución, ¿sí? No es suficiente. Además de eso, necesitamos que las concentraciones en las que se encuentran ese ácido y esa base sean las suficientes para que realmente puedan amortiguar el estrés que nosotros agreguemos sobre la solución para mantener estable el pH. Entonces, ¿cuál es ese criterio? ¿Sí? Entonces, siempre debemos tener en una solución amortiguadora, debemos tener concentraciones del ácido y de la base que se encuentren por lo menos en el rango de 0, de concentraciones de 0,1 molar a 1 molar. ¿Listo? Tanto para el ácido como para la base. Entre mayor concentración nosotros tengamos del ácido y tengamos también de la base presentes en esa solución, pues vamos a tener una mayor capacidad para amortiguar los cambios de pH, ¿sí? Para amortiguar los cambios en las concentraciones de iones H+ que puedan ocurrir en la solución y por ende alterar el pH de la misma. Ese sería el segundo criterio. El tercer criterio. Generalmente nosotros, pues en condiciones de laboratorio, preparamos soluciones amortiguadoras que queremos que estén a un determinado pH. ¿Y de qué depende? Pues ese determinado pH, pues depende de lo que estemos nosotros estudiando. Por ejemplo, si tenemos un cultivo celular, queremos hacer un ensayo sobre un cultivo celular, generalmente si hablamos de células humanas, por ejemplo, estos deben mantenerse a un pH fisiológico alrededor de 7,4, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos usar soluciones amortiguadoras que nos permitan mantener un pH alrededor de eso. Entonces, nosotros, ¿cómo elegimos ese sistema ácido-base conjugado para preparar esa solución amortiguadora? Pues eso va a depender del pH que queramos preparar, ¿sí? Que es lo que dice acá. El sistema ácido-base conjugado se selecciona considerando que el pKa de ese sistema ácido-base, ¿sí? Debe encontrarse en un intervalo de más o menos 1 con respecto al pH que se desea preparar. Por ejemplo, entonces yo les dije que queremos preparar, entonces acá, ¿sí? Por ejemplo, necesitamos preparar, se requiere preparar una solución con un pH de aproximadamente 7,4, ¿sí? Para un experimento. Entonces, debemos buscar un sistema ácido-base conjugado que se encuentre, si es más o menos 1, eso quiere decir con respecto al pH, entonces, eso quiere decir que 7,4 menos 1 va a ser igual a 6,4 y 7,4 más 1 va a ser igual a 8,4, ¿sí? Entonces, eso significa que el pKa o el sistema ácido-base conjugado que nosotros escojamos debe estar en el orden, en el intervalo de valores entre 6,4 a 8,4 para poder preparar una solución que tenga un pH de 7,4. Ahora, acá no estamos seleccionando que al escoger este pKa directamente, pues vamos a tener pH 7,4, no, porque eso va a depender de las concentraciones del ácido y de la base presentes en la solución, sino que el hecho de que nosotros escojamos un sistema ácido-base conjugado con base en el pKa y que el intervalo sea más o menos 1, también nos va a garantizar que ese sea un buen sistema ácido-base conjugado para el pH que nosotros deseamos trabajar, ¿sí? O sea, que tenga la capacidad amortiguadora deseada al pH en que nosotros necesitamos trabajar. Entonces, esa es la consideración que se debe tener en cuenta. ¿Listo?